Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy brevemente, si Dios quiere, quisiera reflexionar sobre en un mundo invertido, los peores son los mejores. Bueno, lógicamente este vídeo está en relación al que hacía hace algunos días, que llevaba por título En un mundo invertido, los mejores son los peores. Ahora vamos a examinar el asunto desde la perspectiva de aquellos que yo etiqueto como los peores, ¿no? Realmente eso no es más que una etiqueta, ¿no? Aquí no hay mejores ni peores. Esto es como, por ejemplo, el psicólogo que hace como yo he visto hace algún tiempo, comparte cómo son el perfil de la persona introvertida y de la persona extrovertida, ¿no? Y habla de los detalles, de los matices, de lo que caracteriza al uno y al otro. Y después de la charla nos dice que realmente nadie responde de manera precisa a ninguno de esos perfiles, ni el introvertido ni el extrovertido, sino que todos tenemos elementos del uno y del otro, ¿no? Pues esto es algo similar. Todos tenemos elementos del uno y del otro, y esto de los mejores y los peores no son más que referentes para que se dé una comprensión, ¿no? Y para que yo pueda entenderme a mí mismo y seguir un hilo inteligible. Entonces, como comentaba en ese vídeo anterior, al cual os remito para que entendáis lo que digo en este, cuando los mejores no cumplen su función, no cumplen su propósito, porque y utilizan todo su potencial, todas sus capacidades, todas las potencias del alma, todo, como dicen los místicos, todo su intelecto, que es realmente brillante, pero ellos lo utilizan a la inversa, lo utilizan atrincherados en el ego, digamos, ¿no? De una manera reactiva. Entonces, lógicamente, cuando ellos ya y además se sienten empoderados al actuar así, porque como se comparan con personas que ven que no tienen ese talento, ese ingenio, esas capacidades, ese potencial, que ven que no los tienen o que ellos mismos no lo reconocen, los propios que los juzgan, es decir, los mejores, entre comillas, ¿no? Se van retroalimentando a sí mismos en esos personajes reactivos que crean, pues se quedan ahí toda la vida. Los mejores no cumplen de esta manera su función, su propósito, su parte, que es imprescindible. Entonces hay otro tipo de personas que son la mayoría responde a ese perfil, que son los que yo etiqueto de los peores o los que no son los mejores, que tienen una actitud meramente adaptativa. A ellos lo que les caracteriza es la receptividad. Ellos son receptivos, ellos actúan mediante detonantes, y cuando los mejores no están allá afuera para influir positivamente en estas personas, pues lo que hacen estos otros, lo que hacen los peores, entre comillas, es convertirse en los mejores, porque ven que todo se facilita. Entonces ya te sientes empoderado, te sientes fuerte, te sientes triunfador sin nada, ¿no? Esto es como, por ejemplo, el ejemplo que en alguna ocasión os ponía de la gente en el fútbol, ¿no? Ese gordinflón que se quita la chaqueta, medio analfabeto, que no tiene valores, ni principios, ni cultura, y él está muy satisfecho de ser así, se siente empoderado. ¿Por qué? Porque vive en un mundo que le permite, que le facilita a él sentirse así, sentirse fuerte, victorioso, se siente que es el mejor, sin ser nada, cuando lo normal, si tuviera un referente afuera de personas que, si los mejores cumplieran su función, entonces estas personas que son los peores y que se sienten fuertes, empoderados, victoriosos, tendrían un sentido autocrítico con respecto a sí mismos. Entonces, bajo la influencia de aquellas personas que cumplen su función, se mejorarían a sí mismos y al mismo tiempo se demostrarían y nos demostrarían a todos que también son los mejores. Esto también, otro ejemplo, lo podemos ver en la política, ¿no? ¿Qué pasa con la política? Que está desacreditada, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Quiénes son las personas que se dedican a este tipo de responsabilidades sociales que son los cargos políticos?
los peores, los peores porque los mejores no quieren mojarse, los mejores no quieren estar en una realidad de competencia, de lucha, tóxica. Los parlamentos son situaciones de toxicidad permanente. Entonces, los mejores, como son astutos, como son ingeniosos, como no han perdido todo su potencial, aunque lo apliquen a la inversa, aunque lo apliquen en su propio perjuicio y en perjuicio de todos, pues lo que hacen es sustraerse a ser partícipes de esos ambientes tóxicos. Entonces tenemos a los políticos que son los peores de la sociedad, los que equivalen al gordinflón ese sudoroso que con el porro en la grada de la cancha de fútbol se siente fuerte y empoderado. Pues en la clase política vemos estos personajes también, aunque lleven corbata. Son exactamente lo mismo, son los peores que gracias a que los mejores no cumplen su parte, no cumplen su función, no hacen lo que a ellos les corresponden como partícipes que son de los grupos que son partícipes del mundo, de la humanidad, de la sociedad de la cual forman parte. Como no cumplen su función y simplemente están atrincherados, defendiendo a su ego segregado, confrontados contra la inconmensurabilidad del universo, y además se sienten empoderados haciendo así, porque se demuestran a sí mismos todo ese ingenio, se lo demuestran aunque no sean conscientes de que no lo están aplicando en el verdadero sentido, el sentido centrífugo. La vida es desde dentro hacia afuera, como nos demuestra el pajarillo, ¿no? El pajarillo que sale del cascarón. Pero el patrón del ego es quedarse en el cascarón y crearse un mundo propio dentro del cascarón. Esto es como la leyenda de Amaterasu, ¿no? La diosa Sol del Japón, que se cabrea y se encierra dentro de una cueva. Entonces ya todo es oscuridad. Esta Amaterasu equivale a estos mejores que no cumplen su función. Si Amaterasu se encierra en una cueva, pues ya no hay luz ni siquiera para ella. Pero como es consciente de su luz, de su potencia, de la necesidad que de ella tiene todo, eso le hace que su berrinche sea justificado para ella. Entonces eso es lo que hacen los mejores, se encierran en sus cuevas, en sus cascarones, en lugar de salir a la luz, de dar a luz todo su potencial, todas sus capacidades, y de esa forma privan de su benéfica influencia a millones y millones y millones de personas que se adaptan a patrones que son negativos para ellos, que se adaptan a viejos paradigmas que los perjudican. Bueno, espero que os haya quedado claro mi punto de vista. En un mundo invertido, el mundo es el cielo invertido, eso nos dice un curso de milagros, ¿no? Y por lo tanto, esto tiene un sentido también, ¿no? Porque fijaos que científicamente nos dicen, por ejemplo, qué color percibimos aquí, por ejemplo, esta tonalidad de azul. Nos dice la física que aquí están todos los colores menos el que vemos, ¿no? Porque el proceso de visión material invierte, se basa en la inversión. Entonces esto tiene un sentido invertirlo todo porque vivimos en un mundo dual. Y esta mecánica de la inversión nos habla de que ahí donde está algo están todos sus contrarios. Entonces la comprensión de esto es un gran plus, es un gran aporte, ¿no? Porque entonces trabajamos con ello en lugar de aplicárnoslo en la negación de ello. Y bueno, y esto lógicamente está en relación con la dualidad del mundo. Estamos aquí en un mundo que es dual, en un mundo donde hay mujeres y hombres, donde hay izquierda y derecha, donde hay luna y sol, donde hay sonido y silencio. Y la armonía, la danza maravillosa y dinámica de estos elementos aparentemente contradictorios es lo que se permite que se dé una progresión, la progresión natural de la vida. No una progresión que lleva a un objetivo determinado, sino la progresión eterna, infinita de la vida. Y la dan, como os comentaba, el juego. Y este es el sentido de la Trinidad. La Trinidad tiene tres valores, los dos que están en relación y la propia relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Madre, Padre y la relación que entre ellos mantienen,
el padre, la madre y la relación que entre ellos mantienen son lo que dan fruto, como es evidente. Entonces, para comprender la dualidad es fundamental tener conciencia de la relación que mantienen los elementos aparentemente contradictorios. En un mundo invertido, aquellos que juegan un rol receptivo se convierten en activos, pero de algo grotesco, porque no han sido determinados, no han sido influidos positivamente, no han recibido el detonante decisivo que les permite que se manifieste todo ese potencial en ellos, porque no son peores porque demuestran en su papel de mejores lo peores que son, pero no porque lo sean esencialmente. Entonces aquí todos cumplimos una función, por eso los roles de mujer y hombre, por ejemplo, no son roles inventados como nos hacen ver algunas feministas, ¿no? Por ejemplo, Simone de Beauvoir. Los roles, y también se nos está haciendo ver de que las sociedades complejas y supuestamente más avanzadas, que son las occidentales, son las que van trascendiendo esos roles, cuando es exactamente todo lo contrario. Fijaos cómo hace 50 años, 40 años, las feministas de aquella época hablaban de que en un futuro inmediato no habría maquillaje, no habría lencería, no habría moda femenina, y todo eso es mentira. Las mujeres ya no bailarían como bailan, como les gusta bailar, y pueden hacerlo cuando les dé la gana, aunque a algunas feministas les moleste. Entonces estas feministas del pasado nos hablaban de un futuro que vemos que no es real. ¿Por qué? Porque las sociedades más complejas, como son las occidentales, en estas sociedades es donde más se marcan la diferencia de roles, donde más se marca la diferencia de roles. En las sociedades más simples, que son las tribales, ahí es donde más parecidos son mujeres y hombres. Y esta es una máxima que quieren ignorar muchas feministas, ¿no? Feministas que, por cierto, son también atacadas por otras feministas, porque no todas se doblegan a sus conclusiones superficiales, ¿no? Pero bueno, me estoy apartando un poco del tema. La cuestión era de que, como os comentaba, aquí tenemos una maravillosa abeja. Como os comentaba, en una realidad invertida, los mejores no cumplen con su propósito, se atrincheran en su propio cascarón, y ahí, a partir de ahí, como no se han divorciado de su inteligencia, sino de lo que se han divorciado es de la aplicación, de la aplicación fértil, efectiva, eficiente de esa inteligencia. Como no se han divorciado de ella, la contemplación de esa propia inteligencia aplicada a su aislacionismo les permite sentirse empoderados, y por eso siempre están ahí en el cascarón, atrincherados, en lugar de manifestar su función, su propósito, su parte fundamental, ¿no? Y lógicamente, paralelamente a esto, porque no es como consecuencia de ello, ¿no?, sino que en cierto sentido va todo paralelo, ¿no? Lo que pasa es que, para no liarnos, vamos a decir que es como consecuencia. Como consecuencia de ello, aquellos que son receptivos y que necesitan, que precisan de ese detonante, se abren de manera grotesca, se presumen así, van chuleando por la vida, por el mundo, y se sienten, interpretan el rol de extrovertidos, cuando en realidad están siendo conscientes de poco potencial valioso en sí mismos, ¿no? Pero como se le ha facilitado la labor, porque los mejores no están ahí, los mejores se han quitado del medio, pues entonces los mediocres, los que aún no se han cultivado, pueden exhibir esa superficialidad, esa simplicidad, esa imbecilidad, ¿no? No en el sentido ofensivo, ¿no?, sino que realmente la manera de interpretar la vida en ellos es responde a un patrón imbécil. Una manera, no, usamos esta palabra para insultar, pero realmente imbécil es una palabra que se corresponde con aquellos que están convencidos de que valen, por el hecho de que ven que los que valen se han quitado del medio. Pero bueno, voy a poner término aquí a esta charla personal. Espero que os haya servido para algo. Lógicamente, esto que se da, esto no es eterno. Como decía el alcalde
de Marilaneda, ¿no? El capitalismo no es eterno. Pues esto igual, ¿no? Estos conflictos, estas negaciones de nosotros mismos, este clamar por aprendizajes a través de situaciones de dolor, no es eterno. Cumple un propósito también, cumple una función, porque no podemos negar la verdad. Es lo que os comentaba antes con respecto a los mejores. No pueden negar su inteligencia en sí mismos, simplemente pueden hacer un uso incorrecto, una aplicación incorrecta de esa inteligencia y engañarse a sí mismos. Y después de engañarse a sí mismos, engañan a aquellos con los cuales conviven, porque no cumplen su función, ¿no? Entonces, a pesar de todo, todo tiene un propósito. Nos embarcamos en negaciones que ineludiblemente desembocan en la aceptación, porque no puede ser de otra manera. Como dijo algún político de antaño, concretamente Donoso Cortés, Dios nos dio la libertad. Dios nos dio la libertad y la libertad está en nuestra voluntad. El poder de la voluntad. Cuando te niegas el poder de la voluntad en ti, pues entonces tienes voluntad de poder, que es su sucedáneo, ¿no? Del cual hablaba muy bien Nietzsche. Voluntad de poder es mentalidad de carencia, deseo de compensar el poder de la voluntad que está en ti. Bueno, como os comentaba, Donoso Cortés dice que Dios nos hizo libres y que nuestra libertad está en nuestra voluntad, no en nuestra elección. Este es el error común que generalmente se da. No, porque elegimos aquello a lo cual hemos sido condicionados para elegir. Es como si nos secuestran, nos pegan una paliza y nos atan, nos meten en un zulo y después nos dice, bueno, ¿qué quieres desayunar? ¿Pan con aceite o pan con manteca? Te damos a elegir. Estamos ahí medio muertos y nos dan a elegir, ¿no? Y entonces no somos libres por elegir una vez que se da esa condición de esclavitud. Entonces el que está en el zulo ahí será libre cuando deje de estar en el zulo, cuando salga de la cueva de la cual hablaba el mismo Platón, ¿no? Entonces la libertad está en nuestra voluntad. ¿Qué es la voluntad? Porque es difícil definir la voluntad, ¿no? Bueno, las grandes cosas de la vida, el amor, la belleza, la bondad, solo los poetas pueden darnos una idea de lo que significan, porque con palabras precisas es imposible, porque justamente el lenguaje, el lenguaje preciso, la dicción necesita de la contradicción. Ya hice un vídeo en el cual hablaba de los perros son masculinos y los gatos son femeninos, y en ese vídeo pues os hablaba también de cómo la dicción es propia es un valor masculino y la contradicción es un valor femenino, y por eso a muchos hombres les resulta complicado entender a las mujeres, porque quieren entenderla a través de elucubraciones intelectuales de una mente inquisitiva, ¿no? Inquisidora, como esa Inquisición tan famosa. Bueno, pues bendiciones para todos y para todas, feliz día y hasta una nueva oportunidad.